Bienvenidos a la lectura día a día de la lección de escuela sabática para este trimestre. Es la lección número 2, los crisoles venideros. Es un gozo para nosotros poder compartirles y leerles la lección para que podamos estudiarla en todo momento. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos para abordar tu palabra y leer esta lección, que podamos ser reavivados por tu sabiduría y tu entendimiento. En Jesús, amén. Sábado 2 de julio, los crisoles venideros. Para memorizar. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4, 12 y 13. En los laboratorios de química a menudo se colocan varios metales en un recipiente pequeño y se calientan a temperaturas extremas. A medida que el recipiente se calienta, los materiales se derriten, chisporrotean, saltan o arden intensamente, según de qué estén hechos. El recipiente se llama crisol. El diccionario define crisol como un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. También se define como una prueba difícil o un lugar o situación en el que se interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. Estas definiciones también nos dan una idea práctica de lo que sucede en nuestra vida espiritual. Esta semana resaltaremos algunas razones por las que de repente podemos encontrarnos bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos en que las circunstancias nos hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Esto nos ayudará a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que cuando entremos en un crisol tengamos una idea de cómo responder. ¿Cuáles son las causas de los momentos difíciles que experimentamos a lo largo de nuestra vida? Domingo 3 de julio. Sorpresas. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. Las sorpresas, y especialmente las dolorosas, pueden llegar de muchas formas. Un automóvil que vira bruscamente en la carretera y se te cruza por delante, una notificación repentina que perdiste el trabajo, el resultado de un examen médico con malas noticias inesperadas, la traición de alguien que amas y creías que te amaba. El dolor puede ser intenso, pero el elemento sorpresa siempre lo empeora. Esta semana veremos algunos tipos específicos de situaciones dolorosas o crisoles que no deberían tomarnos por sorpresa. Para empezar, volvamos a 1 de Pedro 4:12. La palabra griega para sorprendáis en 1 de Pedro 4:12 significa ser extraño o extranjero. Pedro insta a sus lectores a no caer en la trampa de creer que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana. Al contrario, debemos considerarlas normales, son de esperar. La palabra usada para fuego de prueba o prueba de fuego proviene de otra palabra griega y significa quemadura. En otros lugares se traduce como horno. Por ende, esta experiencia de sufrir por nuestra fe podría considerarse un proceso de fundición, el proceso de crisol. Lee 1 de Pedro 4:12 al 19. ¿Cuál es el mensaje de Pedro? 1 de Pedro 4:12 al 19 nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. A muchos el sufrimiento nos sorprende, porque en muchos casos tenemos una visión demasiado simplista de la vida cristiana. Sabemos que hay dos bandos, Dios que es bueno y Satanás que es malo, pero a menudo automáticamente ponemos todo lo que está en la casilla de Dios y todo lo que está mal en la casilla de Satanás. Pero la vida no es tan sencilla. No podemos usar nuestros sentimientos para decidir qué hay en las casillas de Dios y de Satanás. A veces, caminar con Dios puede ser desafiante y difícil, y seguir a Satanás podría parecer que trae recompensas. Job, que era justo, pero sufría, ilustra esto cuando preguntó a Dios ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Job 21:7. Pedro se refería a las pruebas que son consecuencia de luchar por Cristo, pero también hay otras razones por las que llegan las pruebas. ¿Cómo podría ayudarte Primera de Pedro 4:12 al 19 a explicarle con tacto a un amigo por qué no debería sorprenderse ante las pruebas dolorosas que podría enfrentar? Lunes 4 de julio. Los crisoles de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Lee el versículo anterior. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Pregúntate, ¿con cuánta seriedad me tomo estas palabras? ¿Qué cosas haces en tu vida que demuestran que las tomas en serio? ¿Alguna vez viste a un león hambriento? Es impresionante, porque sabes que puede atrapar y comer casi cualquier cosa que quiera. Pedro dice que Satanás merodea de la misma manera. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver las consecuencias de su deseo de matar. La muerte, el sufrimiento, la tergiversación y la perversión de la moral y los valores están por todas partes. No podemos evitar ver la obra de Satanás. Lee 1 de Pedro 5:8 al 11. ¿Cómo deberían reaccionar los cristianos ante el acecho de Satanás? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué promete hacer Dios por aquellos que sufren? Volvamos a leer el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro escribe estas palabras en el contexto de cómo responder a los ataques de Satanás en contra de la fe cristiana. Pero como ya mencionamos, Satanás actúa de muchas formas diferentes y aunque debemos ser conscientes de la realidad y el poder de nuestro enemigo, nunca debemos desanimarnos porque siempre debemos recordar que Jesús ha vencido a Satanás, que Satanás es un enemigo derrotado y que mientras estemos conectados con Jesús, mientras nos aferremos a Él con fe, tampoco nos podrá derrotar a nosotros. Gracias a la cruz, la victoria de Cristo es nuestra.
Amén. Qué mensaje tan importante. Piensa en otras formas en que Satanás causa dolor. La lectura de Primera de Pedro 5, 8 al 11, ¿cómo podría ayudarnos a afrontar la angustia que experimentamos debido a que vivimos en un mundo pecaminoso en el que Satanás causa estragos? Martes 5 de julio, los crisoles del pecado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si te paras al rayo del sol con un helado, sin duda se derretirá. Causa y efecto siempre van de la mano. Y por más que queramos que las cosas sean diferentes, con el pecado ocurre lo mismo. Siempre trae consecuencias. No es que Dios esté en el cielo de brazos cruzados preguntándose qué cosas tan terribles podría hacerles a quienes pecan. No, el pecado en sí conlleva sus consecuencias inherentes. El problema es que muchas veces pensamos que de alguna manera podemos ser más listos que Dios y pecar sin experimentar las consecuencias. Nunca es así. Pablo deja bien en claro que el pecado tiene consecuencias, no solo para la eternidad, también produce consecuencias dolorosas y angustiantes en la actualidad. En Romanos 1, 21 al 32, Pablo describe el proceso de quienes caen en pecado y las consecuencias de esos pecados. Lee estos versículos con oración y con detenimiento y resume la esencia de lo que manifiesta Pablo. Concéntrate específicamente en las etapas del pecado y sus consecuencias. Leamos qué nos dice la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Un par de versículos antes, Pablo describe estas consecuencias como la ira de Dios. La ira de Dios en este pasaje simplemente denota que Dios permite que la humanidad coseche lo que siembra. Aún con respecto a los cristianos, Dios no siempre interviene de inmediato para eliminar el dolor ocasionado por nuestras propias acciones. Muchas veces nos permite experimentar las consecuencias de nuestros actos a fin de que entendamos cuán profundamente dañino y ofensivo es nuestro pecado. Hemos considerado las consecuencias de transgredir las leyes morales de Dios. ¿Y qué decir de quebrantar las leyes de la salud de Dios? Nuestro cuerpo es el hogar de Dios. Si abusamos de nuestro cuerpo al no comer de manera saludable o al no hacer ejercicio
o si trabajamos en exceso con regularidad, esto también es pecar contra Dios y tiene consecuencias que pueden crear las condiciones de un crisol. En tu vida, ¿en qué medida cosechaste las consecuencias inmediatas de tus pecados? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué cambios debes hacer para no volver a pasar por algo similar? Miércoles 6 de julio, los crisoles de purificación. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Jeremías 9:7. Si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, puedes estar seguro de que hay algo en ti que Él quiere ir hasta que muera. ¿Cómo entiendes esta cita y el versículo bíblico anterior? ¿Cuál es tu experiencia con los dolores que implica el proceso de purificación? Lee Jeremías 9:7 al 16. Dios dice que refinará y probará a Judá y a Jerusalén. ¿Qué dos razones da Dios para esto? ¿Cómo ocurrirá el refinamiento? Jeremías 9:7 al 16 nos dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por mi hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová: de tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido desolada, como desierto para no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. El refinamiento y la prueba de Dios entrañaron una acción drástica. Probablemente haya tres razones por las cuales refinar y probar pueden asemejarse a un crisol. En primer lugar, experimentamos dolor cuando Dios permite que las circunstancias llamen a nuestra atención sobre nuestro pecado. Un poco antes, Jeremías escribe con tristeza: los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican, de nada sirve que se les refine. Jeremías 6:29. Por lo tanto, ocasionalmente se necesita una acción drástica para llamar nuestra atención. En segundo lugar, experimentamos angustia cuando sentimos dolor por el pecado que ahora vemos claramente. En tercer lugar, experimentamos frustración cuando intentamos vivir de manera diferente. Puede ser bastante incómodo y difícil seguir eligiendo renunciar a las cosas que han sido una parte tan importante de nosotros. Piensa en los pecados con los que luchas. Si Dios te refinara y te probara hoy, ¿cómo lo haría? ¿Qué medidas podrías tomar ahora para resolver esto antes de que Dios decida tomar medidas drásticas contigo, como lo hizo con Israel? Jueves 7 de julio, los crisoles de la madurez. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Segunda de Corintios 12:7.
Hay una gran diferencia entre cortar y podar. Cortamos las plantas que ya no queremos, podamos las plantas que queremos que desarrollen una mayor productividad. Sin embargo, ambos procesos implican una herramienta afilada. Por cierto, la poda requiere cortar partes de la planta que a criterio de un jardinero novato sería como destruirla. En un contexto espiritual, Bruce Wilkinson escribe: «Oras por las bendiciones sobreabundantes de Dios y suplicas que Él te haga más semejante a su Hijo». Si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras. Muchos se preguntan qué quiso decir Pablo con un aguijón en mi carne. Las ideas son muy variadas, desde que Pablo sufría ataques constantes de sus enemigos hasta que tenía dificultades para hablar. En realidad, parece que tenía problemas oculares. Curiosamente, Pablo creía que su aguijón le fue dado. ¿Qué crees que quiso decir Pablo con me fue dado? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo podía Dios usar esto en beneficio de Pablo? Fíjate que el aguijón de Pablo tenía un propósito determinado, para que no me enaltezca de sobremanera. No fue por ningún pecado específico que hubiese cometido, sino para que evitar que pecara en el futuro. Pablo reconoció que por naturaleza tenía una debilidad para pecar y que este aguijón podría protegerlo. Lee 2 Corintios 12, 7 al 10. ¿Cómo enfrenta Pablo su aguijón? ¿Crees que la debilidad de Pablo tuvo otros beneficios espirituales para él? La forma en que Pablo responde, ¿cómo podría ayudarte a enfrentar aguijones que quizás tengas que sobrellevar? 2 Corintios 12, 7 al 10 nos dice: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que rebose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». ¿Cuánta diferencia hay entre las ideas de Dios para tu desarrollo espiritual y las tuyas? Piensa en los aspectos de tu vida en los que necesitas dar más frutos de justicia. ¿Qué cualidades espirituales te gustaría pedir a Dios que desarrolle en ti mediante su poda? Viernes 8 de julio, para estudiar y meditar. Lee Elena de White, comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista, página 1203. El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. En su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirlo. Muchas veces permite que los fuegos de la aflicción los asalten para que puedan ser purificados. Preguntas para dialogar. Primero, cosechar las consecuencias de nuestro pecado puede ser una experiencia realmente dura. ¿Podré volver a estar bien con Dios? Nos preguntamos, ¿qué promesas divinas podrían animarnos a perseverar en estos momentos y no rendirnos? Ver lo que Pablo describe más adelante en Romanos 5, 1 al 11. ¿Qué le puedes decir a alguien que se hace esta misma pregunta? Segundo, ¿qué quiere decir Elena de White con su providencia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo saber cuándo sucede algo por la providencia de Dios? ¿Qué actos de la providencia de Dios te guiaron en las pruebas de tu vida? Como clase, analicen qué aprendieron en estas ocasiones.
¿Cómo podrían ayudar a alguien que se pregunta si algún hecho de su vida en realidad es su providencia? Tercero, si conoces a alguien que está pasando por el crisol en este momento, es importante saber qué provocó esta prueba, es decir, cómo deberías reaccionar ante esta persona y su sufrimiento independientemente de la causa. Un joven cristiano que vivía en Sudamérica pasó por una amarga prueba. Una vez superada, se mudó a Europa y tiempo después le comentó a alguien: dejé mi cadáver en Sudamérica. ¿Qué significa eso? Porque todos, en cierto sentido, debemos dejar nuestro cadáver en alguna parte. ¿Qué papel cumplen las pruebas en ese proceso? Como clase, planifiquen una salida a un hospital o a algún lugar donde puedan ayudar, consolar y animar a quienes, por algún motivo, están atravesando un crisol. Mi querido hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y que podamos aprender hermosas enseñanzas por medio de la lección de Escuela Sabática. Esperamos que puedas suscribirte a nuestro canal Más cerca de Cristo. Dios te guarde.